Muy buenos días, iglesia. En esta mañana me siento súper ultra feliz por el hecho de que hoy nos visita gente nueva. Hoy nos visita una persona llamada Alejandro. El otro día la providencia de Dios me llevó al bar de abajo de casa y justamente apareció el Papa por la tele. ¿Ahora yo qué hice? Pues comencé a meterme con la religión, ¿no? Como una forma un poquito sagaz, pues, de incomodar el ambiente. Y entonces estuve una hora hablando acerca del Evangelio, a lo que hoy este joven que está aquí sentado con nosotros se sintió muy reflexivo y hoy está con nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso. Aparte, esta barba tan ultra perfilada que veis aquí, se lo debo a estos dos titanes de la barbería, ¿vale? Que el otro día también tuvimos la oportunidad de conocernos y hoy están aquí con nosotros. Otro aplauso para ellos. Me alegro muchísimo. También me gustaría informaros acerca de la labor que estamos haciendo en la cárcel. ¿Cómo podemos concebir la idea de que un exateo te llame pastor? Eso es fascinante. Y esa es la obra que el Espíritu de Dios está haciendo con un vasco de unos 30 y pico aproximadamente. Este se llama Xavier y os rogaría a todos vosotros, si os acordáis, que podáis orar por él, porque Dios está haciendo una labor impresionante. Siempre está leyendo su Biblia. Ahora le he regalado un libro de Josh McDowell, que es de apologética, y lo ha cogido con muchísimo interés. Así que yo estoy muy feliz por ello. Y el mensaje de esta mañana, yo sé que va a irritar a los demonios y que va a incomodar un poco al Homer Simpson evangélico que llevas dentro. Ese cristiano acomodado al culto. ¿Me podéis dar las luces aquí, porfa? Que es que veo menos que un gato de yeso. Ese cristiano que vive muy acomodado al culto, a la estructura evangélica y que no vive su fe y que no vive el evangelio de una forma pasional. El mensaje de esta mañana le he titulado Vende todo lo que tienes. Hoy me gustaría hacer un recorrido por los pasajes menos predicados de la Biblia. Por esos textos con un contenido ácido y que nos ponen al borde de la cuerda floja. Esos textos que arrancaríamos de la Biblia si tuviéramos licencia para hacerlo. Esos textos que apuntan como un revólver a tu conciencia. Y aunque al principio te cortarán el rollo, en esta mañana ha puesto mi Samsung, no me ha dado para un iPhone, en esta mañana lo ha puesto todo a que hoy saldrás de esta predicación ardiendo en llamas. Hoy vamos a hablar sobre un tema afilado, situar a Dios en un simple puesto de importancia, mientras que mi vida se compartimenta por otras cosas tan valiosas como Él. Porque Dios está compartiendo el valor con una gran lista de cosas valiosas para mí, cuando Dios no se puede sujetar a ninguna escala de valores. De ahí Jesús comparó el reino de Dios con una perla invaluable que solo pueden obtener quienes estén dispuestos a venderlo todo a cambio. Y no quiero sobrevolar Urano hablando de ideas imposibles. Hoy quiero que podamos ser realistas en cuanto a la radicalidad de nuestro amor a Dios y que podamos dar respuesta a la pregunta que ese joven que aparece en Marcos 10 tuvo que enfrentar ante la desafiante propuesta de Jesús cuando le dijo: vende todo
lo que tienes. Vamos a ir a Marcos capítulo 10, del versículo 17 al 22. Al salir él para seguir su camino, nos están hablando de Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Al hablar del joven rico, nos sentimos tentados a pensar que nuestra situación es diferente. Jesús estaba hablando de dinero, y teniendo en cuenta lo que tengo en el banco o en el bolsillo, dudo que me suponga un gran problema renunciar a él. De hecho, nos sentimos tentados a pensar que nuestra respuesta fue mejor, que nosotros nunca habríamos actuado así. Pero, ¿y si te dijera que puedo ver un poco del joven rico en cada uno de vosotros? ¿Y si te dijera que puedo ver un poco del joven rico al mirarme en el espejo de esta historia? Ya que el joven rico no es más que el retrato de lo que potencialmente todos somos o fuimos alguna vez. Según la historia, Jesús había estado en Perea, al este del Jordán, y ahora se dirigía hacia Jerusalén momentos antes de enfrentar la cruz. Y sabemos que era rico porque según Marcos nos explica que tenía muchos bienes, y según el evangelio paralelo en Lucas vemos cómo nos cuenta que era un principal. Y seguramente estemos hablando de un líder religioso aquí. Y todos sabemos que esta posición lo distinguía entre una de las élites sociales más top de la nación de entonces. Y dos detalles a tener en cuenta es que independientemente a que fuera rico, no dudó en arrodillarse en público y tampoco lo hizo a la hora de correr hacia Jesús cuando no estaba bien visto que un rico corriera, ya que eso iba en contra de la ética social del momento. Y en ese instante, iglesia, comienza una conversación que no empieza con muy buen pie. Y vemos cómo el joven se dirige a Jesús así: Maestro bueno. ¿Alguien sabe lo que dice el Salmo 106? Alabad a Jehová porque Él es bueno. En tiempos de Jesús, nadie que estuviera en su sano juicio se atrevería a llamar bueno a ningún mortal, y todavía menos si se trataba de un rabino. Entonces Jesús contesta: ¿por qué me llamas bueno cuando no hay nadie bueno sino solo Dios? Pero ¿cómo puede ser posible que Jesús rechazara un calificativo así? Y hay quienes han usado este pasaje para desacreditar la divinidad de Cristo, al suponer que Jesús estaba negando que fuese Dios. Pero este pasaje implica justo lo contrario. Jesús estaba estableciendo su deidad aquí, y a lo que Jesús se refería era a que si solo Dios es bueno, el hecho de que Jesús sea bueno lo convierte en Dios, ya que según Jesús nadie es bueno sino solo Dios. Aquí Jesús respondió con una pregunta perspicaz,
obligando al muchachillo a reconocer las implicaciones de lo que había dicho. Si no existe nadie bueno, el hecho de que yo lo sea me hace igual a Dios. Era una realidad velada, cosa que ese joven no podía asimilar en aquel momento. Y a continuación vemos la pregunta que el joven hace: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y aunque la respuesta es evidente, Jesús no dudó en responder como solía, apuntando a la médula espinal de la cuestión. Entonces Jesús le dijo: obedece los mandamientos. Y aunque Jesús podría haber optado por hablar con claridad, diciendo que la salvación se encontraba en él, Jesús decidió llevar al joven a que pudiera darse cuenta del concepto que tenía de sí mismo. Entonces el joven empezó a darse crema a punta pala y dijo: lo cumplo todo desde mi juventud. Esto está haciendo un ruido un poco fuerte. Y no sé si quizá este joven vivía autoengañado, la religiosidad lo pudo en ese instante, o una combinación de ambas, pero todos sabemos que eso era impensable, ya que desde Adán hasta Cristo nadie fue capaz de cumplir según las exigencias de la ley de Dios. Nadie en la Biblia pudo, nadie en la iglesia pudo, nadie en la historia pudo, ya que una de las razones por las que Dios nos reveló su ley, escucha bien, fue para que pudiéramos evaluarnos objetivamente. Y solo a la luz de un Dios perfecto podemos darnos cuenta de lo imperfectos que somos a su imagen. Jesús no nos lleva a los mandamientos para hacernos reconocer que la moral no es suficiente, sino para que podamos admitir que no somos tan morales como pensamos. Y si seguimos leyendo más abajo del capítulo, vemos cómo Jesús explica los peligros de hacer un ídolo de las riquezas y cómo los apóstoles le hacen una pregunta universal, a lo que Jesús responde con una respuesta universal. Marcos capítulo 10 y verso 26. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús le dijo: para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? La respuesta es nada. No hay nada que puedas hacer para alcanzarla. Pero este joven estaba perdido en su moralidad. ¿Y habrá alguien aquí en esta mañana que esté pasando por lo mismo? Con esto no quiero decir que la moral sea mala, siempre y cuando no pretendas salvarte a través de ella, ya que la moralidad no es más que el cúmulo de tus méritos en un intento por salvarte solo. La moralidad te sitúa en una posición de igualdad con Dios, o al menos lo pretende, hasta hacernos pensar que Dios es innecesario para salvarnos, ya que nuestras buenas obras son suficientes para hacerlo. Los puritanos tenían una frase que decía esto: un barco puede hundirse por dos razones. Una es cargado de estiércol y la otra cargado de oro, pero ambas cosas lo hundirán igual. Y si aún sigues pensando que eres alguien tan moral como este joven, te invito a hacer en esta mañana un ejercicio de conciencia. Que levante la mano quien haya obedecido página a página de su Biblia sin haber fracasado una sola vez. Y con esto no quiero decir que seas un monstruo, ni mucho menos. Es innegable que existe gente relativamente buena. Y digo relativamente porque hay gente que es buena en comparación de otras personas que son peores.
pero no lo son de acuerdo al estándar moral de Dios. Y a veces pensamos de esta forma: bueno, voy a permitirme el lujo de pinchar en esta web prohibida, porque bueno, en el asunto de ser un buen papá voy sobrado, así que más o menos me da la media de justicia que necesito para probar. Pero no es así como funciona, ya que según Santiago, si desobedeces un solo mandamiento, te has convertido en culpable de todos los demás. Y dudo que nadie de los que estamos en esta sala seamos capaces de llenar esta medida. Y mirándolo, Jesús lo amó. Y no te imaginas las veces que he deseado teletransportarme 2000 años atrás para sentir un minuto de la mirada de Jesús. ¿Entiendes la magnitud de esto? Estamos hablando de que ese ser que tiene control absoluto sobre cada ámbito del cosmos, que originó la vida, que trasciende al tiempo y al espacio, que conoce cada átomo de su creación y que un día decidió hacerse humano por amor, se detuvo a mirar a un joven con una noción exagerada de sí mismo y con una percepción equivocada de quién es Dios, y no satisfecho con mirarlo, la historia nos cuenta que Jesús lo amó. Esa mirada que decía: te amo al punto de entregar mi vida. ¿Estarás dispuesto a amarme al punto de entregar la tuya? Pero Jesús solo estaba abriéndose paso a la demanda más desafiante de cualquier persona. Y ahora viene algo increíble, y es cuando Jesús le dice: una cosa te falta. Cualquiera de nosotros podríamos pensar que este joven estuvo al filo de lograrlo y que solo por no aceptar esa única demanda fracasó como discípulo. Pero no subestimes la demanda que Jesús le hace, ya que aunque solo fuese una, esto significaba todo para el joven. Y aquí se encuentra la propuesta: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Y aquí el punto no se encuentra en las riquezas. Jesús no te está pidiendo en esta mañana que desinstales el wifi de tu casa, que vendas tu Ford Fiesta o que te vayas a vivir a la montaña. El énfasis no se encuentra en el dinero, sino en el ídolo que ese joven había hecho de él. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo al muchacho: echa ese ídolo a patadas y permíteme que ocupe su lugar. El punto está en que Dios no podía ni puede ocupar un papel vital en la vida de este joven y en la nuestra con un ídolo que ocupa tanto espacio. Y si Jesús le invitó a renunciar a todo, no significa que estuviera haciendo apología de la pobreza, sino porque esa iba a ser la evidencia de su decisión. Lo que Jesús le estaba diciendo aquí fue esto: imagínate la vida sin dinero. Dime, ¿estarías satisfecho? Y en esta mañana Jesús nos invita a reflexionar sobre lo mismo. Imagínate una vida sin tu dependencia a las relaciones, a tu incomodidad, a tu intelecto, a tu profesión laboral o incluso a la aprobación de otros. Porque escucha bien, o Cristo es todo para ti, o Cristo no es nada para ti. ¿Vivirías satisfecho si tuvieras que renunciar
a ese ídolo que lo significa todo, eso que supone tanto espacio, eso en lo que se basa tu identidad, eso sin lo cual tu vida sería otra, o sufrirías un desajuste existencial. ¿A qué quedaríamos reducidos si ese ídolo desapareciera de tu vida? ¿A qué quedaríamos reducidos sin eso, que lo supone todo? Y aunque la cultura nos ha vendido a un Jesús casi como un adorno religioso en nuestra vida, el Jesús de la Biblia es otro. Vemos en Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Cuando Jesús nos habla de negación aquí, sencillamente se está refiriendo al abandono de nuestro yo, que podemos traducir a un lenguaje que todos entenderemos bien. Jesús nos está haciendo una invitación a renunciar a nuestro ego. El ego podría definirse como la tendencia a pensar que independientemente a que ahora estemos rodeados de personas en esta sala, yo soy el más importante aquí. Y que cuando salgamos ahí afuera, a la 1:00 PM, en ese momento seguiremos creyéndonos el centro de nuestro pequeño universo individual en una sociedad poblada por casi 8.000 millones de personas. Y al hablar de ídolos, enseguida se nos va a la mente al apego materialista de la generación de hoy. Pero según la Biblia, los ídolos enlazan una estrecha relación con nuestro egocentrismo. El egocentrismo es la sede del mal. El egocentrismo es un ídolo que predomina sobre todos, una fábrica de ídolos, y que nos hace filtrar el mundo desde las lentes de nuestra autosatisfacción, es decir, esa compulsión por encontrar placer a todas horas. Ya que al no encontrar satisfacción en Dios, buscamos caminos alternativos que satisfagan nuestras ambiciones egoístas. Ambiciones con un enfoque pecaminoso, por supuesto. Y te lo digo completamente en serio. No tienes a ningún campeón interno. No hay un héroe dentro de ti. Solo tienes un egocéntrico empedernido que necesita ser clavado en una cruz. La cruz no contiene ningún simbolismo en especial. Solo fue una herramienta de ejecución, como podría haberlo sido una silla eléctrica en la actualidad. Cuando Jesús nos invita a tomar la cruz, no significa que esté haciendo alusión al famoso refrán que enseña que debemos de aceptar con gusto las tragedias de la vida. Hoy, hermano, estoy cargando mi cruz. Sino que al igual que Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Pero de qué se despojó Jesús? La palabra despojarse aquí proviene del griego keno. Jesús se sometió a una kenosis y Él no se vació de su deidad, sino de los privilegios de su deidad. Y que del mismo modo nosotros en esta mañana podamos renunciar al ídolo de nuestro ego y decir como el apóstol Pablo: he estimado todas las cosas como pérdida por amor a Cristo. Tomar la cruz no es otra cosa que negar lo que te dicta el ego. Abatirlo cuando salga a flote. Y seguro que esta semana te han surgido cientos de oportunidades de abatirlo. Pero, ¿y si en lugar de anteponer nuestros derechos, ponemos la otra mejilla?
¿Y si en lugar de aferrarnos al rencor, marcamos el número de la persona que nos hizo daño y la llamamos para ver qué tal está? ¿Y si en lugar de hacer grupitos incluimos a quienes no son tan afines a nosotros? ¿Y si en lugar de vivir esclavizado a Instagram, no te esfuerzas luego por ir, cuando vayas a casa, por mantener una conversación con tu madre y darle un beso? Pero ¿cuál es la razón por la que Jesús insiste tanto en esto? La única razón por la que debemos de renunciar al yo es porque no tenemos nada que valga la pena para ofrecerle a Dios. Ya que si alguien sería capaz de cumplir las expectativas de Dios, no tendría la necesidad de renunciar a nada, ya que Dios se sentiría inmensamente complacido con él. Pero por cuanto Dios no se siente inmensamente complacido con nosotros, es que ahora nosotros debemos de negarnos a nosotros mismos y seguir a aquel de quien Dios sí se siente inmensamente complacido. Y ese fue Jesús. Y mira, no te estoy hablando de un cristianismo radical. Te estoy hablando de un cristianismo que no ofrece otro camino. Vemos en Marcos 10:22, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. El problema de este joven no estuvo en que se aferrara a su fortuna, sino en que consideró a Jesús no tan valioso como ella. Este joven se marchó al considerar que Jesús no valía tanto. Midió el coste de la causa y sintió que no le compensaba. Y el que hace escasos minutos era el maestro bueno, el popular rabino que hacía que las masas se agolparan para oírlo, digno de que un hombre rico se arrodillaba ante sus pies, famoso por sus sanaciones increíbles y por desafiar a la élite religiosa de su nación, ahora daba más la impresión de un idealista, un charlatán, un loco, alguien que exigía mucho, un fanático, alguien que había llevado su doctrina demasiado lejos. Y puede que te asalte la misma duda que inquietó a Pedro cuando le preguntó a Jesús: nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recibiremos a cambio? Escucha bien. Entonces Jesús le respondió: todo el que haya dejado casa a su hermano, su hermana, su padre o madre o hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Y lo que Jesús nos está prometiendo aquí es una recompensa que equivale infinitamente más que cualquier cosa a la que puedas renunciar en este mundo. Serás premiado con Jesús. Sí, lo perderás todo, pero lo habrás ganado todo. Moisés, cuando puedas me acompañas al piano, por favor. Este pasaje me gustaría que lo grabes a fuego en tu memoria y en tu corazón. Escucha bien. Filipenses 3:7. Escucha bien. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor a Él. He desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Mira, si un día aceptaste la propuesta de seguir a Jesús cuando te dijo: ven y sígueme. Si acaso eres mejor que el joven rico, no deberías resignarte al calor social que puedes encontrar en una comunidad evangélica. Deberás estar dispuesto a cargar el yugo de Jesús. Bendecir a quienes te maldicen, esforzarte por amar a quien te irrita y dejar de ser tan desagradable. Perdonar a quien te hizo daño del mismo modo que fuiste perdonado por el Señor. Hay que dinamitar el falso cristianismo
que te hace sentir el héroe de tu propia biografía. ¿Sabías que la psicología ha invadido muchos de nuestros púlpitos pentecostales? La motivación ha sustituido al evangelio de la cruz. Muchos predicadores han sido devorados por coach de cuarta. Y si no, entra en YouTube y compara el número de visualizaciones entre un tipo de predicación y otra. Vendehumos con un mensaje que apela al ego, de gente carnal que solo busca bienestar presente, haciéndonos creer que Dios es nuestra mascota, el camarero de una tasca. Y mucha de la ignorancia del pueblo de Dios es el caldo de cultivo de muchos falsos profetas que aprovechan la vulnerabilidad de las personas para que todos admiren el poder que hay en ellos o para lucrarse con la ingenuidad del pueblo. Decláralo y Dios lo hará. Como si por el simple hecho de citar la fórmula, Dios tuviera que torcer su brazo al capricho de nuestras necesidades. No tienes que declarar lo que tú quieres, basta ya. Tienes que saber lo que Dios quiere y después rogar por ello. Conceptos humanistas que la iglesia ha adoptado como bíblicos solo porque un idiota fomentó estas ideas a principios de nuestro siglo. Y algo llamativo en esto es que mucho del evangelio del siglo XXI se resume a la necesidad del hombre y no a la centralidad de Cristo o a la gloria del Señor en nuestra vida. El pueblo evangélico en su inmensa mayoría estamos muy enfocados en un evangelio basado en el yo, un evangelio centrado en el hombre, un ungido que es como una especie de máquina expendedora de poder sanador, un Dios desesperado porque alguien le haga caso y una multitud de personas haciendo cola por su milagro. Pero si tú supieras quién eres en Jesús, si tuvieras un conocimiento detallado sobre el Dios que tienes, eso haría inútiles la mayoría de métodos que usamos. Sé que lo que voy a decir ahora es un poco fuerte, pero escucha bien. Puede que la enfermedad de tu hijo jamás sea curada. Y sé que es duro. Somos humanos y nos duele. Pero deberíamos estar felices porque Jesús equivale infinitamente más, aunque ahora interpretemos el sufrimiento como nocivo o doloroso. ¿Por qué solo vemos la intervención de Dios en la sanación o en el cumplimiento de la petición que le hemos hecho? ¿Por qué no podemos concebir su amor cuando las circunstancias no salen conforme a lo esperado? ¿Qué pasa? Que a esa madre que no llega a fin de mes, Dios la quiere más, que a ese Dios la quiere menos, que a ese cristiano sin problemas de solvencia. ¿Qué pasa? Que a ese que Dios sanó de cáncer goza de un mayor favor que aquel hombre que murió con una metástasis del 15. Nos han metido en la cabeza que el evangelio nos promete a un príncipe azul al acabar el cuento. Y que si hay un sapo, es una pesadilla. A no asimilar la voluntad de Dios en un despido, en una enfermedad, en una quiebra financiera o incluso en un martirio. Atribuirle al diablo todas las puertas que se cierran como un modo escapista de justificar que lo hice mal, o que quizás me precipité al buscar atajos, o que simplemente el Señor no quería eso para mi vida. No todo el sufrimiento es del diablo. Otras veces es permitido por el Señor por los misteriosos propósitos de su soberanía. Pero nunca dudes que todo es para tu bien. Dios no es más bueno por sanar el tumor, ni más malo por permitir su aparición. Y de ahí, miles de cristianos ofendidos al no recibir el milagro que esperaban, presuponiendo que si Dios fue
que si Dios sería bueno, tendría que haberlo hecho. Pero ese no es el concepto del cristianismo. Hará cosa de un año que él y yo pasamos por un momento súper difícil. Estábamos esperando un niño y lamentablemente lo perdimos. Era la etapa del COVID, ese momento en el que no se podía acompañar a una persona en una sala de hospital, etc. Me acuerdo que cuando el médico nos dio la noticia, nos quedamos en shock porque nosotros esperábamos que todo iba a marchar bien. De repente, cuando escuchamos la noticia, vamos a casa, pongo mis manos sobre el vientre de mi esposa, confesando vida y reprendiendo la muerte. Pero sabéis, el Señor me dijo que no. Ahora, ¿Dios me quiere menos que a ese que tiene 10 hijos? ¿A que no? Dios me quiere igual. Me acuerdo que fui para el hospital y me quedé afuera porque no me dejaban entrar. Me quedé en el coche. No quiero ir de héroe de la fe, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero quiero inspiraros. Me acuerdo que me quedé en el coche y le dije esto al Señor. Señor, me haces tan feliz los 365 días del año entero. Me satisfaces tanto, me llenas de tanta paz y estoy tan enamorado de tu persona que no puedo reprocharte nada. No te voy a negar que en otras ocasiones puede que me rebelara y me diese la pataleta durante unos días. Pero ese es el mensaje. Jesús es suficiente. Y si hay algo que la Biblia nos promete, no es sanidad ni prosperidad. Hay muchos hermanos que fueron sanados, como nuestro pastor o Jorge y Nina, entre muchos otros. No quiero decir que Dios nunca nos lo dará. Si Dios nos bendice, gloria a Él. Pero lo que la Biblia nos promete es una cosa. La Biblia nos promete a Jesús. Y quizás se nos quede la sensación como si Jesús quisiera desmaterializarnos o acapararlo todo. Pero escucha bien, Jesús quiere darnos todo, siéndolo todo para nosotros. Dios quiere darnos todo, siéndolo todo para nosotros. Ponte en pie, vamos a orar. Vamos a apagar las luces un poquito. Venga, por una cuestión de intimidad. Señor, estamos tan profundamente agradecidos